Amigas y amigos televidentes, sean todas y todos cordialmente bienvenidos a Familia y Salud, educando para la vida a través de esta gran señal que se expande a lo largo y ancho del territorio nacional desde Maracaibo, Estado Zulia. Prestos, como siempre, para llevarles los temas de salud que usted necesita conocer, saber, indagar. Los temas relacionados a la medicina preventiva, la medicina moderna con los especialistas de lujo. En compañía de Ivonne Valdebenito y este servidor Daniel Pereira, hoy un tema sumamente interesante como de costumbre, el prolapso vaginal. Eso tan desagradable que vamos a irle comentando y analizando a lo largo de este programa. Así es, Daniel, buenos días. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos una vez más en Familia y Salud. Como siempre, nosotros creemos que a través de la prevención podemos evitar muchas enfermedades. Hoy con un especialista que nos va a aclarar muchas dudas en este tema que le interesa sobre todo a las mujeres, y es que es muy común en las mujeres mayores de 40 años sufrir de prolapsos genitales. ¿Qué es un prolapso genital? ¿Cuáles son los tipos? ¿Qué los ocasiona? Esas son parte de las respuestas que hoy nuestro especialista invitado nos va a aclarar, sobre todo a todas las mujeres que van a estar sintonizando el programa hasta las 10 de la mañana. Pero a continuación vamos a ver el siguiente material para conocer un poco sobre este tema. Adelante. Muchas mujeres sufren prolapso genital, es decir, la caída o descenso de uno o más de los órganos del suelo pélvico, como puede ser el útero, la vejiga o el recto. Esto les causa incomodidades varias, como puede ser incontinencia urinaria, dolor en las relaciones sexuales, molestias en el momento de orinar o defecar, dolor en la parte baja de la espalda, en el abdomen, etc. Las principales afectadas por este tipo de problemas son mujeres que han tenido hijos y son más frecuentes después de la menopausia. Años atrás, problemas como la incontinencia urinaria o sentir dolor o incomodidad durante las relaciones sexuales eran temas tabú y muchas mujeres se resignaban a soportarlos como podían. En la actualidad, la cirugía del suelo pélvico, muy eficaz gracias a los avances tecnológicos, puede resolver estos problemas con una intervención mínimamente invasiva. Una sencilla operación puede mejorar de forma sorprendente la calidad de vida de las mujeres. Así es, amigos televidentes, exacto. Sí. Eso, como bien lo decía Ivonne, es un problema de las mujeres mayores de 40 años. Esa bajada de ese órgano ubicado en la zona pélvica o descenso anómalamente, pues produce problemas muy desagradables a las mujeres que generalmente lo padecen mayores de 40 a 45 años, a pesar de que mujeres jóvenes también en pocos casos han padecido de este problema. Y sobre todo el tema de la incontinencia urinaria, que muchas veces las mujeres consideramos que puede ser normal. Hoy el doctor nos va entonces a aclarar esta duda, y es que definitivamente gracias a la medicina moderna todos estos problemas relacionados con la mujer pueden ser solucionados. Por eso hemos querido invitar a un especialista de la clínica La Sagrada Familia. Con nosotros ya se encuentra el doctor Omar Méndez. Él es médico cirujano general, especialista en urología. Así es, Ivonne. Omar Méndez es nuestro invitado del día de hoy. Él es médico general urólogo con entrenamiento en cirugía reconstructiva del piso pélvico, entrenamiento también de laparoscopia urológica, médico adjunto del servicio de urología del Hospital Universitario de Maracaibo, especialista también en la Sagrada Familia, en la parte urológica, y también como médico cirujano relacionado a este interesante tema. Bienvenido, doctor Omar Méndez, a nuestro espacio, su espacio también. Sí, claro que muchísimas gracias, Ivonne. Doctor, también. Y bueno, primero nos llama mucho la atención el hecho de que este tipo de problemas muy relacionados con la mujer, en este caso hablando de los prolapsos genitales, deban ser tratados por un urólogo. Explíquenos, porque muchos consideraríamos que pudiera ser un ginecólogo el especialista que se encargue de estas patologías. Un ginecobstetra, por ejemplo. Excelente. Miren, el piso pélvico femenino ha sido, si se quiere, tierra de nadie. ¿Y por qué? Porque en él han interactuado varias especialidades, ginecólogos, cirujanos generales y urólogos. Pero desde hace unos años para atrás, este piso pélvico femenino, que es tan interesante y tan complicado a la vez de manejar, ha requerido de súper especializaciones en esa área. Por lo tanto, ahora hablamos de cirugía de piso pélvico y de uroginecología. Es decir, hoy existe un grupo de especialistas, ginecólogos y urólogos, dedicados netamente a esa área, a hacer cirugía reconstructiva de piso pélvico. Por eso hoy ven a un urólogo aquí, ¿verdad?, que les viene a hablar un poco de esto para
entender un poquito mejor la patología. Claro que sí. Bueno, y podemos comenzar, doctor, explicándonos desde el principio qué es el piso pélvico y cuáles son los órganos que integran esta parte de la anatomía de la mujer. Buenísimo. El piso pélvico no es más que un enmayado estructural, ¿verdad?, en donde vamos a conseguir músculos, fibras y ligamentos. Todo ese conjunto de fibras, ligamentos, fascias, son los que van a permitir que los órganos que están dentro de la cavidad pélvica se mantengan en su sitio fijo. ¿Y qué órganos conseguimos en la cavidad pélvica? Vejiga, recto, útero, como principales allí, ¿no? La uretra, que la conseguimos también, que comunica a la vejiga y que permite el vaciamiento de la misma. Todos esos son órganos que están en la cavidad pélvica y que cuando existen anomalías de estas estructuras pueden prolaxarse, es decir, salir a través de la vagina hacia afuera, generando los síntomas de los que vamos a hablar. ¿Por qué se produce esta anomalía, doctor, este desprendimiento, deslizamiento o bajada de estos órganos en la zona pélvica de mujeres mayores? Existen varias cosas, existen varios factores que pueden predisponer a que una mujer genere prolaxos pélvicos o vaginales, como se le quieran llamar. Entre esas está la multiparidad vaginal. Solamente ya el hecho de salir embarazada en varias oportunidades va a generar que existan trastornos en ese piso pélvico, la elongación de estas estructuras que habíamos hablado. La hiperpresión intraabdominal. ¿Por qué hiperpresión intraabdominal? Aumento de la presión intraabdominal en pacientes fumadores, ebóticos, o en pacientes que van al gimnasio, mujeres que van al gimnasio a hacer ejercicio y creen que están haciendo excelentes ejercicios, están haciendo rutinas que están aumentando la presión intraabdominal y por lo tanto están haciendo que su piso pélvico se deteriore. ¿Ok? La edad. En la medida que avanzamos en edad, las mujeres, ¿okay?, sobre todo a partir de los 55, 60 años, es cuando vamos a conseguir también que aparezcan este tipo de patologías, ¿no? Principalmente estas, ¿no? Como habíamos hablado, trastornos en el colágeno de las pacientes. Es decir, recuerden que estas estructuras ligamentarias, musculares, van a depender mucho del colágeno de los pacientes. Si el colágeno está afectado por algún tipo de patología, también puede eso predisponer a que estos pacientes también generen prolapso organopélvico en el transcurso de la vida. ¿Y cuáles son esos síntomas que comienza a sentir la mujer una vez que está siendo afectada por este tipo de prolapsos? ¿La incontinencia urinaria pudiera ser alguna de esos síntomas que se da en las mujeres que está sufriendo de un prolapso genital? Sí, claro, lógicamente. La incontinencia urinaria no siempre va a estar acompañando al prolapso organopélvico, pero sí, en buena parte de los casos, la acompaña. Y esa es una de las cosas que hay que tomar en consideración cuando se quiere hacer una cirugía reconstructiva de piso pélvico. Que esa cirugía reconstructiva de piso pélvico no solamente va buscando corregir el trastorno o ese prolapso, sino que también tiene que corregir la incontinencia urinaria. Entonces vemos pacientes, que les comento, vemos pacientes que en donde solamente se corrige el piso pélvico, se corrige ese defecto, se lleva el órgano que está protruido de nuevo a su sitio de origen, pero la paciente queda con incontinencia y no fue reparada. Entonces ese paciente queda después incontinente, llega a la consulta después. El hecho, por ejemplo, de que la mujer salga embarazada una o varias veces puede ser preponderante para sufrir este tipo de anomalías. Esto no lo va a responder en la próxima parte. Claro. Nosotros vamos a cumplir con nuestro primer compromiso publicitario, amigos televidentes. No se vayan, al regreso mucho más para ustedes. Esto es Familia y Salud, educando para la vida, el prolapso vaginal, el tema del día de hoy, con el urólogo cirujano, nuestro doctor invitado, José Méndez, Omar Méndez. Ya venimos con mucho más para ustedes. Doctor, ya sabe, en la próxima parte nos responde estas y otras interrogantes. Ya venimos. Involuntaria de orina en las pacientes, que muchas veces, ¿verdad?, van a terminar en un tratamiento quirúrgico. No solamente es tratamiento quirúrgico lo que se indica aquí, de entrada el tratamiento médico es lo que se inicia, las terapias de rehabilitación de piso pélvico, el biofeedback, la retroalimentación muscular, son ejercicios que se indican antes de hacer un tratamiento quirúrgico. Si esos ejercicios o esos cambios de conducta no conseguimos los resultados con ellos, entonces el tratamiento quirúrgico sería el indicado. ¿Cuáles son las características fisiopatológicamente hablando de este tipo de problemas? Bueno, lo que hemos dicho, un paciente con trastornos de piso pélvico puede tener incontinencia urinaria o puede tener trastornos
para poder vaciar la orina, ¿ok? Porque su vejiga de repente está más abajo de lo que habitualmente está. Ese paciente puede tener también trastornos en la defecación, por lo que habíamos dicho, la elongación de las estructuras ligamentarias, el daño sobre los músculos puborectales, que son importantes durante el acto de la defecación, y principalmente esas son características que están allí, fisiopatológicamente hablando, relacionadas con esos Luego que se presenta este problema, ¿cuáles son los tratamientos? Tratamiento, bueno. Si yo tengo un prolapso organopélvico, yo lo primero que tengo que hacer como especialista es cuantificar, o sea, qué tipo de prolapso tiene. Para eso utilizamos una clasificación que se llama POD-Q. Ese POD-Q me va a decir a mí, este paciente tiene un prolapso tipo 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4. Los pacientes ese es el diagnóstico que sí, se elabora. exacto. Ahí estoy yo estadiando la enfermedad. Okay, yo estoy estadiando, yo estoy dándole un apellido a la enfermedad, estoy diciendo en dónde estoy. Si el prolapso es un estadio 3 o un estadio 4, muy probablemente esa paciente casi siempre va a ir a cirugía, ¿okay? Porque son prolapsos severos. Cuando habla de estadio 4 es cuando ya hay una eversión, el órgano está hay fuera. una eversión total de la vagina. Recuerden que los prolapsos también pueden ser uterinos, es decir, una paciente que tiene el útero y el útero descendió por completo y ha salido a través de la cavidad vaginal. Pero en pacientes histerectomizadas, donde no hay útero, también existe algo que se llama prolapso de cúpula, que es prácticamente el techo de la vagina, ¿okay? Que vive anclado del cuello uterino, ya al no haber útero, ya no existe ese soporte tan importante que es el útero, y se puede prolapsar esa cúpula vaginal también. Entonces, también existen eversiones totales de la vagina que no están acompañadas de útero porque no hay útero en esa paciente. Entonces, si es estadio 3 o estadio 4, va a cirugía. Estadio 1, estadio 2, primero hay que estudiar el paciente para ver si tiene indicación o no. Un estadio 1 normalmente no se opera. Un estadio 2, si es sintomatológico, es probable que vaya a cirugía. Ahí va, doctor, usted como laparoscopista, usted realizan también cirugías mínimamente invasivas para, digamos, corregir este tipo de anomalías. Nos los va a profundizar en la próxima parte. El doctor Omar José Méndez, urólogo cirujano, nuestro invitado el día de hoy, hablando del prolapso vaginal. Esto es Familia y Salud, educando para la vida. Pausa y venimos. Y ya estamos de regreso con más de Familia y Salud, hoy hablando del prolapso genital en las mujeres y con nuestro invitado el doctor Omar Méndez. Él es especialista urólogo de nuestra clínica La Sagrada Familia, con un amplio currículum, además con experiencia y estudios en Estados Unidos y fuera de Venezuela y también en nuestro país. Hoy hablando de este tema muy interesante, sobre todo en las mujeres, y afortunadamente, doctor, la medicina moderna hoy por hoy nos brinda muchas soluciones, sobre todo para aquellas mujeres que sufren no solamente de esta patología, sino de muchas otras enfermedades. Y es que estos temas en el pasado eran tabú. Muchas veces las mujeres se quedaban en secreto o se callaban estos problemas en su área genital producto del temor a intervenciones quirúrgicas. Hoy por hoy, gracias a la medicina moderna y a la tecnología, estos problemas pueden acabarse muy pronto en el caso de las mujeres. Hablando del tema del prolapso genital, doctor, ¿cuáles son esos tratamientos que se le pueden brindar a la mujer cuando ya el prolapso es avanzado? Sí, indudablemente que el cambio de actitud de las mujeres hoy en día han marcado la pauta en el mundo en muchas cosas, ¿no?
Y lógicamente que ya las mujeres no se callan y no se deben callar. La mujer que tenga un problema de este tipo tiene que ir, consultar con su especialista, claro, y recibir el tratamiento adecuado. ¿Qué tratamiento por lo menos para prolapsos severos? Algo severo. Para prolapsos severos, dependiendo del tipo de prolapso, vamos a definir si podemos colocar una malla, aunque hay un sistema protésico con mallas, o si hacemos una reparación convencional. Las mallas han sido muy controvertido su uso. De hecho, los Estados Unidos de Norteamérica, su sistema de control, como ahí pueden ver una malla, miren, ese es un sistema que está allí, que se llama Prolips Plus N, casualmente, que está allí. Ese sistema protésico es de una marca comercial, no la puedo decir, ¿no? No la voy a decir. Se llama Prolips Plus N. Ese sistema casualmente fue sacado del mercado, no por el tipo de malla. El tipo de malla es, yo diría que la mejor. Ahí estamos viendo el piso pélvico. Exacto, correcto. Ese es el piso pélvico. Ahí se está colocando una malla que está corrigiendo, ¿verdad?, la pared posterior de la vagina, ¿verdad?, con su pared anterior, si más no recuerdo. Esa malla en prolapsos severos es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque en prolapsos severos todas esas estructuras anatómicas se han perdido, se han dañado. Entonces la malla viene a sustituir todas esas fases de las que hemos hablado, esos ligamentos, viene a sustituirlo y por lo tanto le da un fabuloso sostén a esos pisos pélvicos que han estado deteriorados, sobre todo grado 3 o grado 4. ¿Ok? Hay diversos componentes, hay diversos sistemas protésicos. Ese es uno, ese es el Prolips Plus N. Hay otras marcas como el UFOL, Neomedic, hay muchos otros sistemas protésicos. Los sistemas protésicos son bien seguros en manos que se han preparado para colocar. Claro. Ojo. En el caso de usted como laparoscopista y cirujano, ¿usted practica la cirugía mínimamente invasiva? Por lo menos, esa sería una cirugía mínimamente invasiva, vaginal. Es decir, la colocación de esa malla sería por vía vaginal. Usted no tiene que hacer ninguna incisión en la cavidad abdominal. Hay otras mallas que podemos colocar por laparoscopia, vía abdominal, que serían por lo menos para corregir un prolapso de cúpula, que es cuando se ha vertido completamente la vagina. Entonces se le coloca una malla, como una especie de brazo de malla, sobre la vagina y se pega el hueso sacro que tiene en la cavidad abdominal y eso hace que la vagina vuelva a estar otra vez en su sitio habitual como está, ¿no? Mallas existen muchas marcas, existen muchos modelos en el mercado y bueno, en la medida que el cirujano o el urólogo o el ginecólogo, quien se ha encargado de trabajar en esto, pero en la medida que entienda bien la anatomía del piso pélvico, probablemente va a poder colocar cualquier tipo de esas mallas. Lo importante es entender bien esas estructuras. Doctor, nosotros en nuestro programa hemos hablado en muchas oportunidades sobre esta cirugía mínimamente invasiva, pero nos gustaría que nos explicara un poquito más a profundidad cómo se desarrolla esta cirugía en estas mujeres que están sufriendo de los prolapsos genitales. ¿Cómo es la preparación de esa paciente y sobre todo el postoperatorio, ya una vez que sale de esta cirugía laparoscópica para atacar estos problemas de los prolapsos genitales? Bueno, esa pregunta es buenísima. Y es buenísima porque se cometen muchos errores en el manejo preoperatorio de estas pacientes. Aunque en los guidelines, que son las líneas de trabajo que están publicadas, no se establece que se hagan algunos tipos de estudios. Nosotros, por lo menos en la Clínica Sagrada Familia, de rutina, toda paciente que tenga un prolapso órgano pélvico va a un estudio urodinámico. El estudio urodinámico lo hacen los urólogos que tienen formación en urodinamia. El estudio urodinámico es precisamente para ver qué tipo de funcionamiento tiene esa vejiga en esa paciente, para ver si hay incontinencia o no la hay. Sobre todo en pacientes con trastornos de piso pélvico de la pared vaginal anterior, en donde desciende la vejiga. Los pacientes con prolapso organopélvico de pared posterior debería de realizarse un estudio de manometría no rectal que hace el coloproctólogo para ver cómo está defecando. Sobre todo porque si yo voy a colocar una malla en pared posterior, que hoy por hoy casi no se colocan en pared posterior, más que todo en pared vaginal anterior. Pues si voy a colocar una malla en pared vaginal posterior, voy a hacer cualquier tipo de cirugía para pared vaginal posterior y tengo una paciente estreñida o con un anismo, probablemente voy a agravar los síntomas de estreñimiento en una paciente que los pueda tener. Y tienen que también presentarse algunos factores, por ejemplo, o evaluarse algunos factores si la paciente es hipertensa, es diabética. Exactamente. Es importante conocer esas sí, señor. Una espirometría debe tener esa paciente para saber cómo está su capacidad ventilatoria,
Puede que no soporte, ¿no? Exacto, toda su rutina preparatoria como cualquier otra cirugía debe tener. Lo ideal es que tenga un examen ginecológico bien minucioso y detallado, porque dependiendo de las estructuras que estén alteradas, yo voy a indicar tratamiento. A veces se cometen errores con algunas técnicas que no están indicadas, sobre todo porque se está corrigiendo niveles anatómicos que no son los que están alterados en la paciente. La evaluación puede variar si la mujer ha dado a luz normal, de manera normal, o si fue parto o si fue cesárea. ¿Eso puede influir? Sí, lógicamente que si ha parido, ha habido más trastornos sobre las estructuras anatómicas. Ok, si es una mujer que de repente salió embarazada 2 o 3 veces en la vida y fueron 2 o 3 cesáreas, tal vez de repente esa mujer, va a tener la posibilidad de tener menos trastornos que en una que sí parió varias veces. Pero ojo, como dijimos al comienzo del programa, no quiere decir que una mujer que haya parido 3 veces, 4 veces va a ser un prolapso órgano pélvico obligado, no es así. Claro. Pero sí tiene un factor que la va a predisponer en mayor cuantía que en aquella que no lo hizo. Y doctor, al regreso de esta pausa, quiero que nos comente entonces cuál es ese proceso de recuperación de la paciente, ya una vez que se enfrentó a una cirugía laparoscópica y sobre todo el tema, un poquito más profundizar el tema de la incontinencia, doctor, porque muchas veces las mujeres consideran que es normal estornudar y orinarse. Y también los síntomas, y es importante conocer eso. Son cosas que se pueden acabar con este tipo de cirugías mínimamente invasivas y va a ser un cambio radical en las mujeres que han tenido este problema por muchos años. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más de Familia y Salud, educando para la vida. Amigos de la sintonía, gracias por ese respaldo en todo el país que nos siguen a través de esta gran señal. Esto es Familia y Salud, educando para la vida. Recuerden nuestras vías de comunicación que aparecen en la parte inferior de sus pantallas, y si quiere conocer también de los temas que nosotros vamos a abordar día a día, puede visitar nuestra página web www.diarioinforme.net. Allí usted visita nuestra página en horas de la noche y se va a informar de los temas que vamos a abordar el día siguiente. Y el tema y el invitado allí en nuestra página web www.diarioinforme.net. Nuestro invitado del día de hoy, Omar José Méndez, él es urólogo y cirujano de la Clínica La Sagrada Familia, hablando del prolapso genital. ¿Cuál es el tratamiento postoperatorio, doctor, importante, luego que se presenta esta anomalía en sus pacientes? ¿Cuál es y ya nos dijo también los chequeos a los que rutinarios, los que se debe someter, si es diabética, si es hipertensa, ahí se toman unas medidas, y si no sufre de diabetes o hipertensión, se toman otras, es decir, se hace una evaluación médica del tipo de paciente. ¿Cuál es el paso siguiente? Sí. El postoperatorio y el tratamiento que después de la cirugía. Sí, indudablemente que lo principal es guardar reposo. Una paciente que ha sido sometida a una cirugía reconstructiva de piso pélvico debe tener reposo. Y si es una paciente que está habituada a trabajar en el día a día, a levantar cosas pesadas, no lo puede hacer. Por lo ideal sería por lo menos un mes de reposo. Eso no quiere decir que va a estar un mes acostada en la cama. Ya se va a levantar, va a ir al baño, va a comer, va a hacer sus cosas habituales, pero sin hacer ningún tipo de esfuerzo físico importante, ¿ok? Eso por un lado. Esa paciente debe tener su chequeo por lo menos semanal con el especialista que la operó, por lo menos aunque sean las 3 primeras semanas, para ver si no ha existido ninguna complicación evidente en la cirugía, partiendo del hecho de que no han existido complicaciones. Porque como toda cirugía se pueden presentar complicaciones, llámense cirugías convencionales,
como las que se han hecho toda la vida, donde no se utiliza ningún tipo de sistema protésico, o como en aquellas donde se colocan mallas, que también tienen otro tipo de complicaciones, ¿no? Pero principalmente la observación del médico, ¿verdad? Es el seguimiento con esta paciente. Entonces, partiendo de esos tratamientos que se aplican en las mujeres con prolapso genital, doctor, ¿cuáles serían esas ventajas y desventajas de la laparoscopia y también en el caso de la colocación de mallas que usted comenta, no se coloca en todos los tipos de prolapso, sino mayormente en el de la vejiga, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas ventajas y desventajas de estos tratamientos quirúrgicos a los cuales se va a enfrentar la mujer para curar este tipo de enfermedades? Claro, las ventajas de la laparoscopia no está indicada en todos los tipos de prolapso, ¿no? De verdad que la laparoscopia en prolapsos organopélvicos tiene unas indicaciones bien precisas, sobre todo en prolapsos de cúpula vaginal. ¿Ven? Prolapso de cúpula vaginal está bien indicada, algo que se llama sacrocolcopexia. ¿Okay? Sin embargo, la laparoscopia, ¿cuál es la ventaja? Que es una cirugía mínimamente invasiva, son incisiones muy pequeñas y ese paciente, la recuperación es inmediata. Un paciente que tiene una cirugía que tiene de repente 2-3 incisiones de 2 centímetros, la recuperación es muy rápida, el dolor postoperatorio es mínimo. Qué bueno. Ese es un paciente que sale del hospital o de la clínica, pues muy rápido. Puede prácticamente al otro día ingresar se va. a su lugar de trabajo, por ejemplo. Sí, claro, al otro día se va y puede estar trabajando la semana, inmediatamente. Ahora, las cirugías por vía vaginal, en donde colocamos mallas o no, si están indicadas o no colocar las mallas, las cirugías por vía vaginal, sí tienen un reposo un poquito más alargado, ¿no? Porque es un poco más, es un poquito más fuerte la cirugía. La debridación de tejidos es mayor, la cantidad de suturas que se van a colocar son mayores, los movimientos son un poco mayores. Entonces, sin embargo, son cirugías también muy bien toleradas en las pacientes. Y cuando no existen complicaciones importantes, pues esa paciente también van a trabajar. Pero sin embargo, doctor, hay muchos médicos que pues cuestionan un poco el uso de estas mallas. ¿Por qué? Porque se trata de un cuerpo extraño que se coloca en la mujer, o cuáles serían las razones por las cuales algunos especialistas difieren del uso de estas mallas. Como una infección. Sí, como habíamos hablado, la FDA en los Estados Unidos hizo un llamado de alerta sobre el uso de las mallas. Pero miren, sobre las mallas hubo un abuso en la indicación de ellas. Sobre todo cuando se inició la colocación de las mallas, y las mallas las está colocando todo el mundo. Hoy por hoy, para colocar mallas se debe estar certificado, se debe tener un entrenamiento para colocarlas. Y es lo adecuado, es lo ideal, porque colocar la malla no es solamente ir a colocar un pedazo de plástico dentro de la vagina, significa identificar estructuras importantes donde se van a anclar los brazos de las mallas. Y esas estructuras donde se anclan los brazos de las mallas tienen relaciones anatómicas muy importantes con arterias, venas y nervios, que son las tres principales cosas que hay que proteger en una cirugía. Si yo toco un nervio, por lo menos el nervio pudendo, voy a generar mucho dolor en esa paciente en un postoperatorio. Y si toco alguna arteria, alguna vena, puedo generar una emergencia vascular inmediata en la cirugía que puede comprometer a la paciente. ¿Hay una característica en cuanto al tratamiento, al seguimiento de la paciente de personas obesas o personas delgadas? ¿Hay una variación allí? Sí, lo ideal es que toda paciente obesa haga una dieta preoperatoria que le haga perder kilos, no solamente por el hecho del abordaje anatómico, sino también por otras cosas, como por lo menos porque su capacidad ventilatoria va a mejorar muchísimo si es un paciente que ha perdido peso. Un paciente con sobrepeso, todo en ese paciente va a ser más difícil, todo va a ser más difícil por muchísimas cosas. Entonces lo que se recomienda para un paciente con sobrepeso es que pierda peso antes de ir a cirugía, no solamente para cirugía vaginal, para cualquier tipo de cirugía lo ideal es que pierda peso. Doctor, vamos a hacer nuestra última pausa publicitaria aquí en Familia y Salud, pero al regreso, bueno, haciendo este recorrido por los prolapsos genitales y además lo que nos brinda la medicina moderna para tratar de acabar con estos problemas. Pero hay otros problemas que también acatan mucho las mujeres, y es el tema de la incontinencia urinaria, que no necesariamente tiene que ser uno de los síntomas del prolapso, sino que también se genera en las mujeres producto de diversas características que al regreso de la pausa el doctor Omar Méndez nos va a explicar aquí en Familia y Salud. No se retire de su pantalla, en breve regresamos.
Amigos televidentes, iniciamos ya en la fase final de nuestro programa por el día de hoy. Tenemos como invitado Omar José Méndez, urólogo cirujano de la Clínica La Sagrada Familia, hablando del prolapso genital. Tenemos muchos mensajes de texto que nos llegan a nuestros números de contacto y también a nuestras redes sociales. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan por mensaje de texto. Dice, buen día, buen programa, doctor, saludos. ¿Cuáles son los síntomas que presenta un paciente con prolapso genital? Sí, bueno, lo que habíamos comentado, ¿no? Dolor en vagina, sensación de peso en genitales, dificultad muchas veces para poder orinar, dificultad para evacuar, dolor durante las relaciones sexuales, puede presentar incontinencia urinaria también. Son diversos los síntomas. Otro mensaje que nos llega dice, doctor, yo hace un par de años me operaron de un prolapso genital, pero tengo que chequearme regularmente. ¿Hay algún problema de infección en mi vagina? Porque de vez en cuando siento algunas molestias. El paciente que haya tenido una cirugía, ¿verdad?, de prolapso organopélvico puede recidivar otra vez en la misma patología. Okay, es decir, un paciente que se le hizo una corrección por un prolapso anterior pudiese en el transcurso de los años volverlo a presentar, y eso puede también generar infecciones urinarias, sobre todo si estoy generando trastornos de vaciamiento de su vejiga, porque estoy dejando la orina residual que queda es muy alta, y eso predispone a infecciones urinarias. Puede ser ese el caso. Otro mensaje que nos llega, doctor, desde el Estado Portuguesa, saludos, felicitaciones, buen programa. Doctor, luego de una cirugía prolapso genital, uno puede tener consecuencias más adelante. Soy Laura García, de 53 años de edad. Bueno. No, cirugías de prolapso organopélvico, si todo quedó bien y no hubo ninguna complicación evidente, esa es una paciente que va a vivir tranquila el resto de su vida. No tiene por qué eso generar limitaciones en ella para poder hacer algunas cosas, en lo absoluto. Doctor, hay otro de los temas que quisiéramos abordar el día de hoy que afecta a muchas mujeres y que muchas veces no lo comentan por producto de pena o porque consideran que es normal, y es el tema de la incontinencia urinaria, y sobre todo también este tema que afecta a aquellas mujeres que son sexualmente activas. ¿Qué pasa? ¿En qué punto esta situación es normal o anormal en la mujer? ¿Y por qué razón consideran que tal vez no hay una solución a esta problemática? Claro, la incontinencia urinaria no es más que la pérdida involuntaria de orina. ¿Okay? ¿Cuál es la causa que lo está originando? Es lo que es la misión de nosotros como especialistas cuando llega un paciente a la consulta. Eso no es normal. Toda mujer que pierda orina o hombre que pierda orina de manera involuntaria tiene que ser chequeado. Eso no es normal bajo ninguna circunstancia. Entonces esa es una paciente que si está perdiendo orina de forma involuntaria, y sobre todo si es sexualmente activa, es una mujer joven, estamos hablando de 30, 35, 32 años, 40 años, ¿verdad? Y es una de estas chicas que está en el gimnasio y son bien bonitas y todo. Esas son chicas que tienen que llegar y chequearse con el urólogo. Uno de los pasos que se debe hacer con esa paciente es hacerle un estudio urodinámico. Precisamente por lo que habíamos comentado, el estudio urodinámico es que me va a dejar ver cómo se comporta la vejiga, tanto en la etapa de almacenamiento, es decir, cuando los riñones les están enviando orina a la vejiga a través de los uréteres, y cómo se comporta esa vejiga durante la etapa de vaciamiento. Si hay una incontinencia urinaria hay que clasificarla, saber si es una incontinencia de esfuerzo, que es la paciente que dice, doctor, estoy tosiendo y pierdo orina, o si levanto algo pesado pierdo orina, o si me río a carcajadas pierdo orina. Esa es la incontinencia de esfuerzo, que es distinta a la incontinencia de urgencia, que es aquella que la paciente le dice a uno, doctor, cuando me dan ganas de orinar, si no consigo el baño rápido, pierdo orina. Son dos situaciones muy distintas, y los tratamientos son distintos también, son muy distintos también, hay que clasificarlo. Los prolapsos genitales en personas jóvenes se puede producir. Personas que no han dado a luz, por ejemplo. Sí, claro, sobre todo sobre todo por lo que hemos hablado, si hay alteraciones del colágeno en un paciente de eso, que de por sí nació con una alteración genética que hace que sus tejidos no sean lo suficientemente resistentes, es una paciente que puede ser un prolapso organopélvico sin haber tenido un solo embarazo en su vida. Doctor, ya hemos hablado bastante sobre este tema del prolapso genital, ya nos tenemos que despedir, pero rapidito, importante, quisiera que le aclarara a nuestros televidentes, sobre todo a las mujeres, el tema de la incontinencia. No es algo normal, pero es algo que sí tiene cura. Sí, tiene cura. Y tratamiento. Claro que sí. no necesariamente tiene que ser quirúrgico o todos van a conllevar a una cirugía. Exactamente. No tiene que ser necesariamente quirúrgico. Óigase bien, ninguna patología de orden vaginal o de incontinencia urinaria, todas son automáticas de cirugía, no.
La mayoría de esos pacientes van primero a tratamiento médico y si el tratamiento médico falla, la cirugía es la alternativa. En 30 segundos, recomendaciones para aquellas personas que ya han presentado alguna cirugía por prolapso vaginal. ¿Cuáles son las recomendaciones para que lleven una vida normal? Sí, si han ya tenido cirugía o ya han sido sometidos a cirugía de este tipo, lo ideal es que tengan un chequeo periódico con su especialista, por lo menos cada 6 meses, ¿ok? Por lo menos cada 6 meses. Un examen de orina es importante, nos da mucha información de si hay o no hay infecciones urinarias, ¿ok? Y si es una paciente que tuvo algún tipo de complicación en el postoperatorio, pues de acuerdo a la complicación, el especialista sabrá indicarle el tipo de recomendación. Bien, queremos dar las gracias al doctor Omar Méndez, urólogo, que nos acompañó el día de hoy. Y yo creo que lo más importante para nosotras las mujeres es no tener temor. Cuando se trata de nuestra salud, lo más importante es visitar al médico, a su médico de confianza. No deje para mañana su tema de salud. La salud es lo que debe ser más importante para ustedes, amigos. Así es, amigos televidentes, gracias por su amable sintonía. Mujeres, las amo, las admiro, porque las mujeres son valientes. Las mujeres son corajudas, así que un abrazo sincero para todos ustedes y recuerden, tratamiento constante si han padecido alguna de estas patologías y personas ya de más de 50 años, 45 años, chequeos constantes. De verdad, muchísimas gracias por su amable sintonía. La invitación es para mañana, así que recuerden, la salud no tiene precio, pero vale la vida. Shalom.